Doctora. ¿Sí? Bueno, esta tarde vamos a ver el tema del sistema urinario por imagen, ya sea por ultrasonido, por radiografías, que estarían los estudios que son contrastados acá en el fluoroscopio, y también por tomografía, cómo se verían el sistema urinario y las lesiones que son más comunes de identificar. Para empezar sobre el sistema urinario, tenemos que hablar sobre embriología. Los riñones o el sistema urinario se forma a partir de la cuarta semana de gestación y por medio de tres sistemas renales, que sería el pronefros, mesonefros y metanefros. Los primeros que se van a empezar a desarrollar es el sistema pronéfrico. Este es al inicio de las cuartas semanas de gestación. Estas son estructuras rudimentarias y pues no va a tener alguna forma funcional. El mesonefros empieza al final de la cuarta semana de gestación y en este se van a formar los riñones provisionales. Hacia la novena semana de gestación, por parte del sistema metanéfrico es donde se va a empezar a desarrollar los riñones como tal, pero esto va a ocurrir hasta las 9 semanas de gestación. Entonces, en esta estructura, en este sistema que son los metanéfricos, va a haber dos estructuras que son las importantes, el blastema metanéfrico y la yema ureteral. La yema ureteral son los que van a encargarse de formar los cálices, los uréteres, pelvis renal, conductos colectores, y estos van a llegar a insertarse o van a llegar a unirse al blastema metanéfrico. Y esta unión como tal o este conjunto va a dar lugar al riñón hasta como lo conocemos hoy en día. Si se fijan, estas estructuras están a un nivel muy caudal, o sea, a nivel pélvico, pero lo que va a pasar es que a partir de las 9 semanas de gestación, estos van a ascender hacia el retroperitoneo y también van a dar un giro de 90 grados sobre sí mismos, o sea, sobre su eje, para colocarse en la posición que actualmente se tiene o en la situación que actualmente se tiene. O sea, conforme vayamos avanzando en los temas, se van a dar cuenta que el riñón no es completamente recto, o sea, completamente vertical, sino que tiene alguna inclinación y eso es lo que nos da lugar a este desarrollo embrionario, o sea, de los 90 grados que gira sobre sí mismo. Entrando ya sobre anatomía, cada riñón tiene una forma de frijol o en habichuela, de donde lo vayan a leer. Tiene contornos lisos, siempre y cuando no sea patológico, o sea, algún paciente que ya está de la mayor edad, porque esos pacientes ya cursan con lóbulos, con bordes lobulados. Es retroperitoneal junto con el páncreas y una porción del vaso, porque no todo el vaso está a nivel retroperitoneal. Y se encuentra a nivel de los cuerpos vertebrales T12 a L3. Y como les decía que hay una angulación que dan de 90 grados sobre sí mismo, va a posicionarse o va a situarse en un ángulo oblicuo en el cual el lóbulo superior va a ser medial y el lóbulo inferior va a ser más posterior, o sea, va a estar angulado. Y de hecho, los polos superiores van a ser más mediales y los polos inferiores van a ser un poco más laterales. El riñón derecho tiende a estar un poquito más abajo que el riñón izquierdo, y esto es de 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal, y esto es porque como el hígado es un órgano que es muy voluminoso, este va a ocupar o va a desplazar al riñón o no va a permitir que este riñón en este lado ascienda hasta un nivel más superior como el riñón izquierdo, que no tiene más que el vaso para que le interrumpa un poco su desplazamiento cefálico. El tamaño, dependiendo de dónde estén los pacientes, o sea, sus, ¿cómo decirlo? De dónde provengan, su edad, sexo, y si tienen alguna alteración a nivel renal o algún otro tipo de alteraciones, por lo regular se va a tener un aproximado de que miden de 11 por 2.5 por 5 centímetros.
El peso también va a variar, pero un aproximado es de 120 hasta 170 gramos, siempre y cuando el paciente esté sano y sea un paciente adulto. En pacientes pediátricos, pues sí puede variar, porque ellos, dependiendo la edad que tengan y el sexo que tengan, es la medida que van a presentar de acuerdo a la edad, con desviaciones estándar y todo lo demás. Pero ahorita se lo vamos a enfocarnos en cosas que son en adultos. Y pues cada riñón se va a dividir en un parénquima renal y un seno renal. En cuanto al parénquima renal, está conformado por la corteza, que es todo esto rosa, las pirámides medulares y las columnas. Y el seno renal va a estar conformado por la pelvis renal, los cálices, los vasos renales, vasos linfáticos y la grasa que va a estar este, también a nivel de este seno renal. Esa es una imagen más magnificada del riñón con cada una de sus estructuras. Entonces tenemos que el seno renal está conformado por la pelvis renal, los cálices, que serían estos, vasos renales, que aquí no están especificados, linfáticos y grasa. Y pues de estos, este, de este seno renal tenemos que existen cálices que son mayores y menores. Los menores son exposiciones de 3, de 4 a 5 y los mayores van a ser de 3, de 2 a 3. Por ejemplo, aquí están 3, serían 3, uno, otro y otro. Y los otros serían de que de 3 a 5, dependiendo cada paciente. Los lóbulos renales están dividiéndose como la pirámide renal, que sería esta, la corteza, un segmento de este, y ambas columnas renales que estén adyacentes a un lado y el otro de la pirámide renal. Y pues esta es la disposición que va a tener o cómo se van a juntar cada una de esas estructuras para llegar hasta la pelvis renal. Entonces estaría conformándose por un lóbulo renal, un cáliz menor, un cáliz mayor y esos que llegan hacia la pelvis renal. Y pues a nivel del hilio renal va a contenerse por vasos, nervios, grasa y pelvis renal. Eso es muy repetitivo, pero se tiene que tener una idea de este contenido porque no solo tienen vasos sanguíneos, sino que también hay mucho tejido adiposo en este nivel. Las arterias que van a irrigar al riñón van a provenir por medio de ramas directas de la aorta abdominal y las venas renales van a drenar en la vena cava inferior. La inervación de los riñones va a estar dada por un plexo renal que se va a originar de los nervios esplénicos abdominopélvicos. Y pues de acuerdo al riñón, si se encuentra, si es el derecho o el izquierdo, va a tener relaciones anatómicas. El riñón, esa es una vista, relaciones posteriores de los riñones, entonces de este lado estaría el riñón derecho y este lado estaría el izquierdo. Y aquí tendremos que, por ejemplo, el riñón, bueno, el riñón derecho se va a relacionar hacia la parte superior con el hígado y el riñón izquierdo se va a relacionar hacia su porción superior con tanto la glándula suprarrenal como una porción del vaso. En la cara posterior, o sea, ya lo que resta de los 2/3 posteriores de los riñones, de medial a lateral se van a relacionar con el músculo psoas mayor, enseguida va a estar el cuadrado lumbar y al último, que va a ser el músculo más lateral, va a ser el transverso del abdomen. Las relaciones de acuerdo a las costillas van a estar que el riñón izquierdo se va a relacionar con la onceava costilla o onceavo arco costal y el derecho se va a relacionar con la doceava costilla. Esto por el desplazamiento que les comentaba de la ocupación del lóbulo hepático derecho. Y en cuanto a las relaciones anatómicas anteriores del riñón derecho, va a ser el hígado, la segunda porción del duodeno y el colon ascendente, o más específico con el ángulo hepático del colon. Y el riñón izquierdo se va a relacionar anterior como el estómago, la cola del páncreas, el vaso, el ángulo esplénico del colon y asas yeyunales.
Y pues está en cuanto a la anatomía renal visto por radiografía, esa es una radiografía en anteroposterior de abdomen y donde se podrán identificar que estas dos estructuras, tanto la derecha como la izquierda, están representados estas áreas más radiopacas como la corteza renal, o sea, el parénquima renal, y estas estructuras que son más tubulares y tortuosos están representando las pelvis Y pues lo que le comentaba que está a nivel de el hilio izquierdo va a estar a nivel del cuerpo vertebral de L1 y el hilio derecho va a estar tanto en un nivel intermedio entre el cuerpo vertebral de L1 y L2. Y pues les digo que el tamaño va a variar, pero por lo general son 13 por 6 por 5. Y pues para saber que un riñón tiene un tamaño adecuado, se dice que tiene que abarcar el tamaño del riñón 3 vértebras y la mitad de la vértebra de inferior para decir que tiene un buen tamaño el riñón, o sea que no es algo patológico. Y pues esta es una imagen más magnificada a nivel renal, donde esta estructura que se ve más como cóncava está representando las papilas. Ese sería el cáliz menor, esas estructuritas. Le seguían en continuación el cáliz mayor, el infundíbulo y la pelvis renal. Y pues ese trayecto tubular más radiopaco estaría representado por el uréter. Para que estas estructuras se puedan visualizar, se debió haber administrado contraste iodado. Eso es en cuanto a radiografías. O sea, en cuanto a radiografías más adelante vamos a ver cuál es el protocolo para la urografía excretora. Esto es como se identificaría en una radiografía que ya está contrastada. Y en cuanto a técnicas ecográficas para visualizar el riñón, tenemos que el riñón se debe evaluar en plano transversal y longitudinal para poder sacar las medidas, las 3 medidas serían el longitudinal por ancho por el espesor. Al paciente se le va a colocar en una posición de cúbito supino y también se puede abordar con una posición de cúbito lateral. Si es del lado derecho, entonces estarían de cúbito lateral izquierdo y si es el riñón izquierdo que se quiere evaluar, se va a poner al paciente en decúbito lateral pero derecho. Esto depende de cada paciente y también de las condiciones que presente. Porque si el paciente está postrado en cama y no tiene la posibilidad de estarlo movilizando, entonces se va a hacer solo el abordaje o solo la exploración en decúbito supino. El abordaje o dónde vamos a colocar el transductor es a nivel subcostal, más que nada a nivel del riñón derecho, y también intercostal, que este sería más que nada cuando es en los planos transversales del riñón, tanto el derecho como el izquierdo, o del riñón izquierdo, porque como este está un poco más cefálico o más oculto por la parrilla costal, lo más probable es que se pueda encontrar en este abordaje que sería intercostal. Se pueden hacer imágenes oblicuas y en posición en decúbito prono, siempre y cuando el paciente sea obeso y la gran cantidad de panículo adiposo no permita valorar estos dos órganos. Y pues en proyecciones oblicuas sería para pacientes que tienen que se identificó alguna lesión, entonces se quieren comparar otros planos u otros cortes de la misma lesión para ponerla en comparativa. Y pues para estos estudios se utilizan transductores de tipo convexo con hertz que sean bajos para que nos permitan una buena penetración de las ondas sonográficas. Y pues este es un ultrasonido en escala de grises de un riñón derecho empleando un transductor convexo. Eso sería anterior, esto sería posterior, esto en superior y esto inferior. Entonces, todo esto es el riñón derecho. ¿Cómo sé que es el derecho? Porque aquí está una parte del lóbulo hepático, pues derecho. Y aquí lo que nos quiere decir o lo que nos representa esta imagen es que si bien para poder visualizar bien el riñón en toda su totalidad se debe de ver todos los dos extremos, tanto el superior, bueno, los dos polos, tanto el superior como el inferior.
Y se fijan, aquí hay imágenes que son más blancas, o por así decirlo, pero son ecogénicas, que están representando al gas intestinal, porque les decía que están relacionadas con el ángulo esplénico, perdón, el ángulo hepático del colon. Y pues esta estructura, a pesar de que todo el parénquima se ve de la misma ecogenicidad, esa estructura que está aquí no nos quiere decir más que una unión o una variante anatómica que se puede llegar a presentar y que no debemos de tomarlo como alguna lesión existente, que se denomina como línea de unión anterior y se encuentra en el segundo, entre los tercios superior y medio. Y pues estas son otras dos imágenes. Así es como debería de verse todo el riñón. Ese es en un plano longitudinal y ese es en un plano transversal. Y también son del riñón derecho. También, ¿cómo sé si es el riñón derecho? Porque aquí están los vasos intrahepáticos que están dados por ramificaciones de la vena porta, por las paredes que presentan. Y pues en este se ve un poco más, o es más sugestivo de que sea el riñón derecho, porque toda esta estructura que está redondeada, que está negra, o sea, anecoica, está representando la vesícula biliar. Entonces, se tienen que dar cuenta que el riñón, visto por ultrasonido, el parénquima que lo va a conformar es hipoecoico y las papilas o los cálices van a ser anecoicos y la parte central o la parte media del riñón tiene que ser ecogénico. Y pues se hace en una vista transversal en donde está esta imagen a justo nivel del ilio y hay esas imágenes que se ven como tubulares, se están representando los vasos que van a llegar al ilio renal. Y pues está aquí, o sea, esto es lo medial, esto es lo lateral, anterior y posterior. Y pues esto es como la misma imagen que habíamos visto anteriormente, que anterior, posterior, superior e inferior. Ahora, para poder identificar o poder valorar el riñón por medio de tomografía, se va a hacer en los planos, bueno, se pueden hacer en tres planos, en axial, que sería este, o transversal, coronal y sagital. Esa es una imagen por tomografía computarizada de abdomen en un plano axial, en donde se identifican el riñón derecho y el izquierdo. Aquí lo que está representando es que la vena renal derecha está un poco de la vena renal izquierda. Y esto es porque la disposición de las venas cava inferior está más hacia la derecha que la vena que hacia el lado izquierdo. Caso contrario que pasa cuando hablamos de las arterias renales. La arteria renal derecha va a ser más larga y la arteria renal izquierda va a ser más corta porque pues si se fijan está más hacia en una exposición más hacia la izquierda de la línea media. Y pues aquí lo que también está representando esta imagen es que se puede llegar a también identificar algunas lesiones siempre y cuando tengan las densidades correctas del estudio que se le va a realizar. Por ejemplo, si esta es una tomografía simple, se va a usar como base para poder identificar alguna lesión cuando se emplee o se administre el medio de contraste. Por lo general, las densidades que va a manejar el riñón son de 30 a 50 unidades Hounsfield, que esas son las densidades que se van a medir de acuerdo a la composición que tengan. O sea, qué tan denso sea o qué tan denso sea o qué tanta materia tenga el tejido, que es por donde va a atravesar los rayos de rayos X. Entonces, por ejemplo, si encontramos una lesión en el riñón y da más o menos de las densidades normales, que son de 30 a 50, al momento de administrar el medio de contraste, si cambia la característica, entonces tendríamos que es probablemente alguna tumoración. Si la imagen que estamos viendo no cambia de la densidad y se mantiene igual tanto en la simple como en la que se administró medio de contraste, entonces podríamos decir que es una lesión que es buena. Por lo general, esas lesiones o esos ejemplos pasan con el caso de los quistes, que son renales y pues son patologías benignas. Y lo que le decía, dependiendo la tomografía, el estudio que se le va a hacer, si es simple o contrastado, es las características o los cambios que van a presentar.
La adquisición se va a hacer a cortes de 1 a 2.5 milímetros de grosor, y eso es porque se pueden pasar lesiones que son muy pequeñas o quistes, litos a nivel del sistema en piel o calicial. Entonces, para poder identificar alguna lesión incluso de 1 milímetro, se tiene que hacer estos cortes con esta adquisición. Y pues lo que le decía, si una imagen que está en el riñón en fase simple o en contraste se tiene una densidad y al momento de administrar el contraste, esta sube de densidad, por ejemplo, si está una lesión de 20 unidades y cuando le administran medio de contraste y sube a 40 o 50 incluso, estaremos viendo que es una imagen que está hipervascularizada porque agarró, como quien dice, o absorbió parte del contraste que se le administró por vía intravenosa. Y pues para estudiar el riñón se cuenta con, por lo general se dice que son 4, contando la fase simple, pero hay personas que no, o fuentes donde solo se cuentan las fases que son contrastadas, no cuentan la fase simple. Si cuentan la fase simple, son 4 fases. El protocolo que va a llevar para el estudio de los riñones. Pero si no se cuenta, entonces serían nada más 3 fases. Esta primera fase, que sería una fase córtico-medular, o sea, una arterial, que es la primera que se va a adquirir, va a hacerse o se va a tomar a partir de entre los 25 a 70 segundos después de que se administró el medio de contraste. Esta fase se llama córtico-medular porque va a tener la característica de que va a realizar la corteza renal, y esto es porque tiene más vascularización que la médula. Entonces, esta imagen, estos son el riñón derecho, el riñón izquierdo, páncreas, parte del hígado, vesícula, estómago, cuerpo vertebral, aorta. ¿Cómo sé que está la corticomedular? Porque es la primera fase, o lo que dice que es una fase arterial. Esta es la aorta. Si se fijan, está más blanca, o como nosotros lo llamamos, que está más hiperdensa que la vena cava, que sería esta estructura. Entonces, para saber que está en la córtico-medular, se tiene que ver una gran diferenciación o la corteza que esté más hiperdensa que la médula. Y pues esto va a informarnos como la primera que se va a realzar, nos va a dar información sobre la vascularización de alguna lesión, una posibilidad de algún aneurisma, malformación arteriovenosa o alguna fístula. La otra fase va a ser la nefrográfica. Este se va a adquirir de los 80 a 180 segundos. Ese sería, como quien dice en algún otro estudio, una fase venosa. Aquí lo que va a ser característico es que el parénquima renal va a realizar de una manera uniforme y se va a perder la diferenciación entre la corteza y la médula. Si se fijan, aquí está todo el tono uniforme. Y en el previo se identificaba una diferenciación entre la corteza y la médula. Esto siendo más hiperdenso y esto siendo más hipodenso. Pero pues no es nada patológico, es como se debería de ver la córtico-medular. En la que sigue está todo parejo, porque ya el contraste llegó incluso a la médula. Y pues esta fase es de utilidad para detectar masas renales y poderle caracterizar lesiones indeterminadas. Y la última fase que se va a tomar es una fase excretora. Esta va a ser a los 180 segundos después de la administración del medio de contraste. Y pues en esta lo que se va a identificar, lo que se va a valorar es el realce del sistema colector. Es decir, aquí está la pelvis renal y aquí está también la otra pelvis renal. Lo que va a realzar más, o lo que se va a ver más hiperdenso de la pelvis, e incluso el uréter. Si ven esa estructura que está más pequeña, redondeada, es la porción proximal del uréter. Y es útil para evaluar masas del sistema colector o masas uroteliales, porque pues, por ejemplo, si esta imagen que está más hiperdensa alrededor o aquí adentro en el centro estuviera alguna imagen que estuviera redondeadita y no permitiera que se contrastara o fuera más hiperdensa, entonces estaremos hablando de alguna tumoración. Y no sé si puedan diferenciar bien que, por ejemplo, aquí que está el riñón derecho y el riñón izquierdo, hay dos imágenes que están redondeaditas.
Estas imágenes probablemente se traten de algún quiste renal, porque si es una fase excretora y se ven aún así hipodensos, o sea, más grisecitos, significaría o podríamos estar casi que seguros que es un quiste, porque no tuvo ningún tipo de realce. O sea, no se vio de algún cambio de coloración. O sea, se ve parejo, pues. Si tuviera alguna rayita alrededor o la cápsula que lo está recubriendo fuera de como de este tono que sería más hiperdenso, entonces podríamos decir que es alguna tumoración maligna. Pero como no, probablemente estas lesiones sean de un quiste. Entonces, por eso es útil realizar fases contrastadas en el riñón para que se pueda diferenciar si hay una lesión o no. Porque, por ejemplo, si aquí lo ponemos en la fase simple, como se ve todo parejo, no se podría ver si hay alguna lesión. Por eso se tienen que hacer las fases contrastadas para poder diferenciar si hay algún cambio en el parénquima o no. Y bueno, en cuanto al protocolo de urografía excretora, que es un estudio que es especial aquí, que usamos con ayuda del fluoroscopio, el objetivo de estos van a ser para valorar el contorno renal, el parénquima, el sistema pielocalicial, uréter y vejiga. Y eso es porque dependiendo cuánto tiempo se va a tomar la radiografía por medio de la ayuda del fluoroscopio, es como vamos a poder identificar en qué fase vamos. Las contraindicaciones para realizar este estudio son insuficiencia renal, creatinina mayor a 1.5, alergia al medio de contraste y pues embarazo. Esto, el embarazo porque pues como se usa el fluoroscopio son radiaciones ionizantes. Alergia al medio de contraste porque lo que se va a usar es el yodo. Y pues la mayoría de la gente tiende a tener algún tipo de alergia a este medio de contraste. Y pues en la insuficiencia renal pues va un poco ligado del aumento de la creatinina mayor de 1.5 miligramos sobre decilitro. Y eso es porque como el medio de contraste se va a eliminar por vía renal, si hay alguna alteración en esta estructura o en este órgano, no se va a poder eliminar o depurar el contraste, entonces se va a quedar en el riñón y se va a poder intoxicar. Las indicaciones para realizar este estudio son litiasis renal, masas tumorales en vías urinarias, quistes renales, hidronefrosis, hipertrofia prostática, infecciones de vías urinarias de repetición, sospechas de lesiones por traumatismo, protocolo de trasplante renal y control prosquirúrgico. En cuanto al protocolo de trasplante renal y la hipertrofia prostática, de estos pacientes tenemos que, por ejemplo, los pacientes que cursan con la hipertrofia prostática tienden a tener una capacidad vesical muy grande. Entonces, la vejiga, como hay una hipertrofia de la próstata, no logra que la uretra, o sea, que esta disminuya su diámetro. Entonces, la vejiga va a acumular y acumular pipí. Entonces, a pesar de que los pacientes hagan pipí o orinen, siempre se va a quedar algo ahí adentro. Entonces, es útil este estudio para poder valorar el grado de hipertrofia prostática con la medición de la vejiga. Y también el protocolo de trasplante renal es porque los pacientes como ya tienen una función renal muy disminuida y pues los riñones tienen cambios, por lo general tienen cambios parenquimatosos renales crónicos, como ya no están acostumbrados a producir tanta pipí o tanta orina, la capacidad que tiene la vejiga es muy pequeña. Entonces, si el paciente está en protocolo de trasplante renal, le van a dar, o sea, lo ideal es que se le dé o se le done o se le trasplante un riñón que tenga una buena función, o sea, una buena capacidad. Entonces, si esos riñones no están acostumbrados a hacer mucha pipí y por consiguiente la vejiga no está acostumbrada a distenderse como, como normalmente lo haría una persona que está sana, y le trasplantan un riñón que sí tiene una buena calidad o si es de un buen funcionamiento, probablemente la vejiga no vaya a soportar esa cantidad de volumen urinario y probablemente cause alguna infección o algún tipo de rechazo o que la vejiga, o sea, al momento de llenarse la vejiga causa algún dolor en el paciente. Entonces, siempre que se va a ver algún protocolo para trasplante renal, siempre se hace este estudio, una urografía excretora.
Y pues el material y el equipo que se va a usar es bata hospitalaria, y eso es porque el paciente va a entrar desnudo, solo con la bata que aquí se les brinda. Jeringa de 10 y 20 centímetros cúbicos, aguja de 20, punzocat o mariposa. Eso es para canalizar al paciente porque se va a administrar por una vía periférica. Torundas para medios de que, para cuando se va a hacer la venoclisis. Tela adhesiva para adherir la jeringa. El medio de contraste que les comentaba que es un medio de contraste iodado. Y pues el equipo de rayos X, que sería esta imagen. Aquí está el paciente, la camilla, y este es el tubo de rayos X. Un día antes de que se vaya a hacer este estudio, lo que se le va a dar de indicaciones para el paciente es que un día antes tenga una dieta blanda o líquida, y una noche antes del estudio, por lo general que son en la mañana, realizan una limpieza intestinal con la ayuda de un Noliteli. El día del examen tiene que tener ayuno de 8 horas y tiene que venir con resultados de laboratorio con una creatinina menor a 1.5 miligramos sobre decilitro y una hoja de consentimiento informado firmada. Si no tiene estas preparaciones, no se le puede hacer estudio. También se les pide en algunas ocasiones también una biometría hemática y un examen general de orina. Y es porque puede haber algún caso en el que haya alguna infección, y al momento de hacer este estudio, los pacientes cursen con más daño a nivel renal y pues se puedan coinfectar. Lo de la limpieza intestinal es porque cuando se va a hacer la primera radiografía, no debe de haber tanta cantidad de residuos, a tanta popó en las heces intestinales. Si hay mucha cantidad de residuo, puede interferir en la identificación, en la valoración de las estructuras abdominales. Por ejemplo, en el trayecto de los uréteres, si hay mucha popó, pues no se va a poder identificar bien el trayecto del mismo. Y pues una hoja de consentimiento informado, porque pues como se le va a dar medio de contraste, si hacen alguna reacción alérgica, tenerlo por enterado el paciente, que es una de las probables efectos adversos que pudiera ocasionarse. El del examen se le va a pedir al Doctora, paciente que se quite su ropa, cualquier objeto metálico. Ajá, disculpe, lo de la creatinina, sí, ¿nada más es para valorar la función renal o para qué otra cosa se puede usar? sí. No, 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 es para valorar la función renal, porque como les comentaba de que el contraste iodado se elimina por esta vía. Si hay alguna alteración en la creatinina, o sea que sea mayor a 1.5, con un filtrado menos de 60, entonces estaremos hablando de que la función renal no está muy buena. Entonces al momento de administrar el contraste va a haber algún daño del mismo. Y eso es porque, por ejemplo, se le va a administrar de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Si un paciente pesa 100 kilos, se le van a pasar 100 mililitros del contraste. Entonces sería demasiado daño si el paciente tiene una creatinina muy alta. Gracias. O sea, si no trae la creatinina, ni pues se pospone hasta después que la tenga. O sea, por ejemplo, si en ese momento hay algún laboratorio que se le puede hacer y si sale bien, pues ya se le pone. O se hidrata 1 hora antes o 2 horas antes para ver si hay algún cambio en cuanto a la función renal. Pero si no tiene la creatinina menor a 1.5, no se le puede hacer. Uh-huh. Bueno, se va a canalizar al paciente en vía venosa periférica y se le va a hacer una prueba de tolerancia al medio de contraste con solo 2 a 3 mililitros. Y esto es porque les comentaba que hay algunos pacientes que presentan unas reacciones adversas desde lo más leve, que sería de que náuseas o algún tipo de rash cutáneo, hasta incluso poner a hipotensión, bradicardia, broncoespasmo incluso. Entonces se hace una prueba con 2 a 3 mililitros antes de empezar todo el contraste, todo el estudio, para ver si tolera bien el yodo. Entonces, esta es la primera radiografía que se va a tomar antes de que se pase el medio de contraste. Y esto es para valorar qué tan bien
tiene preparado el intestino o el abdomen, la cavidad abdominal, y saber, perdón, tener a sabiendas cómo se están las estructuras dentro del abdomen. Si estas asas, o sea, si aquí se viera todo radiopaco, el estudio no estaría valorable y se le diría al paciente que se tiene que reagendar. Lo ideal es que las asas intestinales se encuentren a la periferia y que si hay alguna asa intestinal que está a nivel central, sean muy pocas. Por ejemplo, aquí hay gas intestinal, aquí también, y pues la mayoría están a nivel periférico, entonces no interferiría tanto con la visualización del trayecto de tanto los uréteres como de los riñones. Ahí, desde esta placa, se puede dar uno cuenta si tiene algún tipo de calcificaciones, por ejemplo, algún lito renal. Desde la primera radiografía se puede dar cuenta si en la topografía, por ejemplo, si estábamos diciendo que el riñón derecho está a nivel del 12º arco costal, y si por aquí viéramos alguna imagen redondeada más radiopaca, entonces podríamos inferir que hay alguna calcificación, algún lito a nivel renal. En cambio, si está un poquito más arriba, a nivel izquierdo del 11º arco costal, entonces podríamos también inferir que hay alguna calcificación. Ahora, hay otras calcificaciones que se encuentran dentro de, o bueno, centrales, pero por ejemplo aquí hay una y aquí hay otras más pequeñas, para saber o poder diferenciar si es una calcificación a nivel ureteral, o sea, un lito, o si es algún flebolito, que sea la calcificación de algún vaso. Tendríamos que, para saber si es una calcificación en vía urinaria, tendría que estar todo continuo, o sea, todo la imagen que está redondeada sería muy pareja en cuanto al, todo, o sea, sería toda blanca, como así decirlo. Si es un flebolito, como estos casos, tienen un centro que es más radiolúcido, es decir, más gris. Entonces así es como podríamos diferenciar si se trata de una calcificación que tenemos que prestarle más atención en vías urinarias o si es una calcificación vascular. Esta es la siguiente imagen que se va a tomar. Se va a administrar aquí el medio de contraste por vía intravenosa en menos de un minuto. O sea, esta administración casi que a alguno le toca estar ahí adentro con los chalecos de plomo y los collarines de plomo para poder administrar este contraste, porque como les ponía el ejemplo ahorita, si un paciente pesa 100 kilos y le estamos pasando 100 mililitros de medio de contraste, entonces, y como tiene que ser muy rápido, le va a tocar a uno estar ahí al lado del paciente administrándole para que se pueda identificar o se pueda tomar esta radiografía, que sería la fase nefrográfica. En esta, el paciente tiene que posicionarse de cúbito supino, tomando una proyección anteroabdomen y también que se tenga que valorar el hueco pélvico. Aquí se va a valorar, como también lo vimos en la tomografía, la corteza renal. Se deben de valorar la forma que tienen los riñones, porque puede haber casos en que se presente un riñón en herradura. El tamaño, que debe ser un poquito más abajo que el riñón izquierdo. El contorno, si está lobulado, si es fino, si está irregular, o sea, si está partido. Situación, si son a nivel de las hipocondrios o si están en huecos pélvicos, en los casos en los que los pacientes no tienen ese ascenso y esa rotación de 90 grados que se dieron a las 9 semanas de gestación. Y la posición, si son, como les decía, que los polos superiores tienen que ser más mediales al cuerpo, a la columna vertebral, y los polos inferiores tienen que ser más laterales, o pues sí, más laterales respecto a la columna vertebral. La otra imagen que se va a tomar, la otra radiografía, es a los 3 a 5 minutos, que sería la fase pielográfica. Esta es la misma proyección del paciente, solo se va a esperar y se va a cronometrar. Alguien tiene que estar cronometrando ese tiempo para que no se nos pasen estas fases. Aquí se deben de valorar las papilas, que sean esas estructuras, y los cálices, tanto los menores como los mayores. A los 7 minutos, que será otra fase también pielográfica, porque estamos en el mismo nivel, se va a identificar la pelvis renal,
que sería un poquito un extremo más distal, y también el tercio proximal de los uréteres. Por ejemplo, aquí está la pelvis renal y aquí está el tercio proximal de los uréteres. Se dice que los uréteres tienen tres porciones: una pielo-ureteral, una a nivel del tercio medio, o sea, a nivel de los vasos ilíacos, y la otra que está en la unión con el trígono vesical. Esos son sus tres segmentos. Entonces, si está el primero, tiene que estar un poco o casi al par del polo inferior de cada riñón donde se está evaluando. A los 10 minutos se va a tomar otra radiografía, que sería la fase de eliminación. Igual es una proyección anteroposterior del abdomen y también tiene que incluirse el hueco pélvico. Y esto es porque, como su nombre lo dice, es una fase de eliminación. Aquí ya lo más probable es que se pueda identificar también la vejiga. Aquí en este tiempo, en estos 10 minutos, se debe de tomar, aparte de la proyección anteroposterior, unas proyecciones oblicuas, tanto derecha como la izquierda. Y esto es para valorar todo el trayecto de los uréteres. Por ejemplo, en esta radiografía, que es la del lado izquierdo, vemos una proyección oblicua del lado derecho, donde aquí está el riñón derecho y aquí está el izquierdo. Lo que estamos valorando más es el uréter del lado derecho. Estaría todo esto, todo este trayecto aquí. Y aquí está la vejiga. El lado izquierdo pues no se puede valorar porque está interpuesto o sobrelapado con la columna vertebral. Y pues en el lado contralateral, aquí está el riñón izquierdo y ese es el derecho. El uréter está solapado sobre la columna vertebral y el riñón izquierdo está en una posición más anterior, y pues es lo que nos ayuda a oblicuar al paciente. Claro que antes de que pase el paciente al estudio, se le tiene que explicar, junto con el consentimiento informado, que va a ser un estudio muy dinámico. Lo vamos a estar moviendo, se les va a estar administrando el contraste, y también va a tener que orinar en alguna ocasión, en alguna parte del estudio. A los 15 minutos, que también es una fase de eliminación, se va a tomar pero una radiografía posterior anterior de abdomen y del hueco pélvico. Aquí se le va a pedir al paciente que se coloque en posiciones de cúbito prono, y eso es para valorarlo el tercio distal de los uréteres. Y pues aquí estaría de que los riñones, los uréteres, tanto el izquierdo como el derecho, y aquí estarían de que dónde está la unión. Si se fijan, aquí llega a la parte del trígono vesical. Todavía no se identifica la uretra, pero es porque pues, el paciente no está orinando. En este tiempo se tiene que administrar la solución fisiológica para hacer que el paciente, o sea, que la vejiga llene rápido. Y esto es porque, como les decía, que como es una orografía excretora, se debe valorar toda la vejiga. Por eso se le administra por la misma vía donde se le administró el medio de contraste la solución fisiológica. Y pues aquí se tiene que tomar radiografías laterales, pero de la pelvis. Y esto es porque se tiene que valorar la vejiga en la unión, para que se valore a qué nivel está la unión, tanto del uréter derecho como del izquierdo. Y después de esto, se le va a pedir al paciente que orine. Si es un hombre, o sea, la camilla donde se pone el paciente se va a angular a 90 grados para que se coloque parado dentro, o sea, encima de la camilla, y que empiece a orinar. Si es una mujer, que orine en un pato, y si es un hombre, que es en una como cantinflora. Y después de que pase esto, se va a tomar otra radiografía para donde se va a valorar el o sea, el llenado máximo, que sería esta radiografía. Aquí se mediría el volumen, y una después de que micciona o hace pipí en lo más que pueda. Los pacientes que tienen la hipertrofia prostática, aquí en este momento tienden a tener la misma cantidad de orina, si no es que nada más reducen un porcentaje muy mínimo. Y pues ya casi que para acabar la clase, vamos a hablar de dos variantes anatómicas, o dos situaciones que pueden pasarse por desapercibido. Entonces, ya para terminar la clase, estaríamos hablando de la ectopia renal, que esa sería la ausencia del ascenso del riñón durante el desarrollo embrionario.
En esto, pues el riñón está a nivel del hueco pélvico. Son pacientes que no tienen, que tienen el riñón en un tamaño menor de lo normal. Y esto es porque tienen las arterias, los vasos renales son más cortos y provienen de la arteria ilíaca común o de la ilíaca interna, dependiendo qué tan bajo sea su situación. Y pues como son arterias ya esas ya casi que terminales, de acuerdo al abdomen, no es tan rica la irrigación, entonces tienden a ser un poco más pequeños. Y pues estos pacientes son muy propensos a presentar uréteres cortos, porque pues enseguidita estaríamos viendo, esta es la vejiga, ese es un ultrasonido, aquí es donde se evalúa la vejiga, que está en un plano longitudinal, ese es el riñón, esto es lo que se ve como el riñón. Si se fijan, está más grande la vejiga que el riñón, y por esta disposición o por esta situación, los pacientes tienden a presentar uréteres cortos, porque por ejemplo, si aquí está el riñón y aquí está la vejiga, probablemente aquí nada más esté un tramito chiquito para que llegue a desembocar o insertarse en la vejiga. Dilatación del sistema colector, propensos a formar cálculos e infecciones, y estas porque pues como está muy cercano, puede haber o somos propensos a que la vejiga cree o se desarrolle algún tipo de reflujo, y pues como está muy cerca o muy chiquito el tramito o muy corto el uréter, somos propensos a que esta infección que hay alguna en la vejiga suba rápidamente y se coinfecte. También se puede ver el caso de riñón en herradura, que tiene una incidencia del 0.01 a 0.25%, y pues en esta va a haber una fusión de los polos inferiores. Las malformaciones asociadas son duplicación del sistema colector, riñón supernumerario, malformación anorrectal, onfalocele, atresia esofágica, malformaciones cardiovasculares y esqueléticas. Sí, creo que lo último que van a encontrar es esta forma de riñón. Todo lo demás es más probable que se pueda identificar en una primera intención. Y pues ese es un ultrasonido en escala de grises donde se identifica el riñón, tanto derecho como izquierdo, que están unidos a nivel de polo inferiores, y esta imagen que se ve ecogénica estaría representando el cuerpo vertebral. Entonces cruza de un lado al otro. Vamos a hablar sobre la pielonefritis, que son unas infecciones que se pueden dar por vía ascendente del sistema urinario. En los pacientes se les va a sospechar cuando continúan febriles después de 72 horas de tratamiento, y pues en eso se le va a recomendar la realización de un ultrasonido de abdomen superior. Los pacientes que son más propensos a presentar esto son pacientes que cursen con diabetes mellitus, alteraciones de la inmunidad o que estén tomando algún tipo de corticosteroides, problemas de vaciamiento de vejiga como vejiga neurogénica o hipertrofia prostática, y alguna lesión renal que haya sucedido con alguna intervención o alguna falla que ya tenga de nacimiento. Y pues este tipo de infección lo más probable es que sea por bacterias gram negativas. Por lo general es por E. coli, pero puede ser también por Klebsiella o Proteus. La clínica es fiebre, escalofríos, náusea, vómito, todo lo que ya me imagino que deben de saber. Y pues en la biometría hemática se presentan en los pacientes con leucocitosis, aumentos de PCR, VSG, elevación de creatinina. Y eso es porque como hay una inflamación del riñón, pues la calidad del riñón o del funcionamiento de filtración glomerular va a estar alterada, entonces también hay elevación de la creatinina. Y si al paciente se le realiza un examen general de orina, lo más probable es que se identifique una piuria, bacteriuria y hematuria. Y pues estos son dos ultrasonidos, uno en plano longitudinal y uno en plano transversal o axial, donde se identifican que el parénquima está un poco más, o sea, se ve como si estuviera más rellenito o más gordito, y hay alteraciones en la ecogenicidad. Aquí se ve hipoecoico y aquí se ve hiperecoico. Cuando se encuentra esta patología, por lo regular, las áreas que son más hipoecoicas están representadas o estarían hablando de algún tipo de edema, porque el líquido por medio de ultrasonido se ve como más gris o más oscuro. Y las áreas que se ven más ecogénicas o más blancas
son las únicas partes que tiene el riñón respetado. Y puedes hacer un plano transversal donde se ve casi el colapsamiento de la pelvis renal por el aumento de volumen o el edema que estaba en este riñón. Y pues aquí en la valoración al Doppler color, cuando se le aplica esta Doppler color, por ejemplo, si esta está en la escala de grises y uno lo deja así, solo con el antecedente o las características ecogénicas o del volumen, y no le aplica doble color, nos podríamos estar teniendo algún tipo de duda. Pero si se administra al doble color, aquí si se fijan hay unas imágenes que son más rojas, que serían la vascularización, y de este lado, que sería el polo superior, no hay ninguna imagen que de repente la vascularización al momento de aplicar el doble color. Esto significaría que el polo superior está hipovascularizado, es decir, hay tanto edema que no logra que los vasos sanguíneos lleguen y rieguen vascularmente a esta porción del riñón. Entonces, si tenemos un aumento de volumen o aumento de tamaño del riñón, está más hipoecoico y tiene una disminución en alguna porción del Doppler color en la vascularización, entonces ya estaremos casi seguros que tiene el paciente o sea, que está cursando por una pielonefritis aguda. Y pues aquí en esa tomografía que está, una tomografía computarizada contrastada en fase venosa, si se fijan, la arteria, la aorta no está tan hiperdensa como en la imagen que estábamos viendo al principio, que era la nefrográfica. Entonces, en esta es una parte venosa. Si se fijan, hay unas áreas que están más parejas, entonces así por eso, o más continuas, o más, pues sí, o sea, más continuos, más uniformes. Entonces, esas son las áreas que están respetadas. Las imágenes que se ven así como traveculares significa que son unas estriaciones radiales del parénquima renal. Estos segmentos o estas porciones son las que estarían afectadas en el paciente, que serían las caras posteriores. Es así como sabríamos si está cursando con la pielonefritis aguda. Ya ven que les decía que en la fase nefrográfica hay una diferencia entre la corteza y la médula. En esta, pero solo en la nefrográfica. En la fase venosa se debería ver todo continuo. Aquí, como tiene este patrón, entonces estaremos hablando de que tiene una lesión aguda. Permítanme, es que se quitó esto. Sí, se quitó esto. No, pues sí se quitó la clase. ¿Saben qué? La computadora esta quiere actualizar el PowerPoint y pues ya no me dejó poderlo proyectar. Pero bueno, lo único que nos faltaba era hablar sobre el absceso y la pielonefritis enfisematosa. Entonces, nada más eran dos patologías que íbamos a ver.
más. Todo lo demás, pues es que eran también de que 42 diapositivas, entonces solo nos faltaron 3 diapositivas contando en la que nos quedamos. Entonces yo creo que sí se podría terminar aquí, aparte que ya es más de una hora. Doctora, no sé por qué. No está usted. Sí, no sé por qué esta cosa, es que esta computadora es del doctor, entonces yo no sé por qué se le actualizó. De hecho, por eso ayer, no sé si el doctor les comentó que ayer por eso no hubo clase, porque también se actualizó la computadora y no nos permitió abrir la clase.